Bueno, vamos a... ¿Se ve bien la pizarra? Sí, ingeniero. Sí, Se ve profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. vamos a obviarla como hicimos la clase anterior, que no sabía que no se grababa la parte del pizarrón, que estaba enfocada con otra cámara. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase anterior para que quede bien claro eh, todas estas definiciones que son tan importantes para el uso posterior y la resolución de los problemas que están planteados en forma gráfica y que ustedes deben corroborarlos analíticamente. Lo primero que tenemos que recordar son las funciones, como dijimos, más necesarias, las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Eh, a sabiendas que si esta es la circunferencia unitaria de radio R, podemos definir en ella, por ejemplo, tomar un determinado vector que forma un ángulo con el eje de las X y a través de las definiciones que vamos a ver, vamos a poder después trasladar eso acá a la escritura de un vector en función de sus componentes. Para ello, dijimos que es muy importante la interpretación acá que tenemos numerado esta circunferencia en 4 cuadrantes. Nosotros vamos a trabajar acá en el primer cuadrante tenemos y la definición del seno de un ángulo, el seno del tita, ustedes lo conocen como el cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero si esto estuviese con un ángulo que está, si fuese el arco, ¿no? Y yo llego hasta acá, o hasta acá con un arco, el ángulo que se describe no siempre está claro decir, bueno, cuál es el cateto opuesto. La hipotenusa siempre sabemos que en este caso va a ser el radio de la circunferencia unitaria, pero si nosotros ponemos cateto opuesto sobre la hipotenusa, si acá tenemos un triángulo rectángulo, en este caso, para este ángulo θ, el cateto opuesto vamos a considerar en este punto que es la ordenada, ¿no es cierto? Sería, vamos a considerar que es connotación I1. O sea, para encontrar el cateto opuesto, nosotros lo que hacemos es eh, considerar que siempre el seno, ¿no es cierto?, va a tener sobre el eje de las Y su cateto opuesto. Eh, En este di- caso, sí, Disculpe, ingeniero. ¿Esto es para encontrar las componentes de los vectores? esto estamos definiendo primero la función. No tiene nada que ver con esto todavía. Ah, perfecto. Estamos aprendiendo a poder calcular el seno del ángulo, ¿no es cierto? Eh, si esto está en una circunferencia trigonométrica que nosotros dijimos la vamos a llamar CP, ¿no es cierto? La circunferencia trigonométrica. Vamos a decir quién es el cateto opuesto, en este caso, mucho es I1 sobre la hipotenusa, que es nuestro radio, ¿está bien? Por lo tanto, el cateto opuesto, su valor I1, de acá, I1, lo podemos calcular como R por el seno de θ. ¿Bien? Entonces, tenemos expresada una, un valor, la que es la ordenada. Si nosotros conocemos el ángulo y conocemos
el valor de R, que en este caso si es la circunferencia unitaria va a tener el valor 1, nosotros ya tenemos cuánto vale el seno de este ángulo. El seno de ese ángulo es la ordenada I1. Con el mismo criterio definimos el coseno de ese ángulo como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, pero ¿quién es el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente en esta circunferencia es el punto de coordenada sobre la recta X, partiendo desde el origen, X1. X1 sobre la hipotenusa, que es R. Entonces eso nos permite encontrar que X1 es R por el coseno de θ. Esto sería el valor de ¿quién? De la ordenada X1. Esto puede ser X positivo, acá podemos marcar que tenemos los X negativos, los Y positivos y los Y negativos. Entonces, como vemos, en este triangulito que se nos ha formado, podríamos hacer una equivalencia entre lo que está sucediendo acá y lo que vemos en este sistema de ejes coordenadas cartesianas, donde tenemos representado un vector. Entonces, X1 e Y1, vamos a ver qué es lo que son, qué es lo que representan. Y, por ejemplo, para poder determinar este ángulo o este ángulo, tenemos que hacer uso de otra función. Esa función es la que conocemos, la tangente del ángulo. Sería ¿cómo se define la tangente? ¿Cómo definimos la tangente de un ángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De qué otra O forma? sea, profe, lo Sí. que estamos haciendo es primero encontrar mediante, o sea, la idea es encontrar los valores de la coordenada en X y en Y, ¿verdad? No, vuelvo a repetir, estamos definiendo las funciones trigonométricas. Si yo hablo acá en la circunferencia trigonométrica y digo, ¿qué es lo que es el seno? ¿Sí? ¿Qué es lo que es esto? Este punto, ¿qué representa? Representa el valor numérico, el seno de este ángulo. ¿Sí? Acuérdense que acá se dibuja una recta numérica, que ahora la vamos a utilizar. Si esto, por ejemplo, fuese 1, 2 y en forma sucesiva, valores numéricos, números reales, esto sería los valores, ¿no es cierto? Sobre esa recta tendríamos los valores de las funciones seno, coseno, y ahora vamos a ver cómo determinamos los valores de la tangente. No confundan con esto. Después vamos a aplicar esto, lo vamos a aplicar acá. Pero entienda que primero estamos definiendo las funciones trigonométricas. Vamos a aplicar esto después de esto. Debe ver esto después de esto. Si no lo mato, ¿me entienden? Hay que se agarra un... Por ejemplo, está haciendo algo. No está con micrófono abierto, ¿cierto? ¿Qué es lo que no están entendiendo? ¿O qué es lo que no comprenden? No, profe, en parte estoy entendiendo bien. De mi parte, muy Profe, bien No, también. porque hay unos micrófonos abiertos que hacen relación a que Sí, para mí se olvidó. No, Se bueno, muteó la pero me da la impresión de que algo no están entendiendo, por eso pregunto. Profe,
Soy Sofi. Quería pedirle si podía volver a explicar porque no me andaba y tuve que salir de la reunión y volver a entrar, así que no vi que estaba introduciendo el tema. Si podría volver a explicarlo rápido, Sí, no estamos tengo... definiendo las funciones trigonométricas. En la circunferencia trigonométrica, el seno del ángulo está dado por la ordenada I1, que es R por el seno de θ, el coseno por la cateto adyacente sobre hipotenusa, y su valor es un valor que se encuentra sobre el eje de las X positivas. Cuando estemos en Bien, el tercer cuadrante, estos valores van a ser los valores de Y negativo y los valores de X negativo. Por lo tanto, al hacer la representación gráfica y tomar los valores con sus respectivos signos, vamos a ver o podemos deducir que si estamos hablando de seno y el seno es la ordenada, el seno en el tercer cuadrante va a ser negativo, el coseno en el tercer cuadrante va a ser negativo. Y así podemos interpretar su valor con su signo. Ahora estamos definiendo la tangente, como bien han dicho, es tangente de θ, cateto opuesto sobre cateto adyacente, o bien como una relación de quién, de seno sobre coseno. Esto sería claro. el seno de θ sobre el coseno de θ. Si nosotros reemplazamos el seno de θ, esto es igual a I1 sobre R, y el coseno de θ, que es X1 sobre R, esto sería igual a I1 por R sobre X1 sobre R, esto simplificamos, y queda I1 sobre X1. Por lo tanto, ¿se ve ahí abajo? Sí, sí, Por lo tanto, decimos tangente de θ es I1 sobre X1. De acá que θ, aplicamos función inversa, es el arco tangente de I1 sobre X1. Esas son las tres funciones que necesitamos para poder ahora analizar o escribir un vector en función de sus componentes. ¿Cómo se determina este valor de la tangente del ángulo? Bueno, la tangente del ángulo se considera que esta recta numérica, ¿sí? Es las rectas de tangente, se llama recta tangente, y se prolonga este vector hasta que corte a esta recta. En el punto que corta, esta sería la tangente del ángulo. La recta numérica es un número. Por eso que ustedes si dicen, bueno, si este es el arco y llego a este punto, 90 grados, y yo estoy acá, ¿está bien? Y quiero encontrar la tangente, su valor numérico, tendría que prolongar este radio hasta cortar esta recta. No existe porque esta recta con esta es paralela. Si tengo este vector acá y quisiera encontrar la tangente de este ángulo delta, tendría que prolongar este vector hacia allá y cortar a la recta tangente, pero la recta tangente está de este lado. Para allá no la voy a encontrar nunca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se prolonga hacia la recta tangente. ¿Cuánto vale la tangente de este ángulo? Este punto. Este sería el -1, este sería el -2. Este valor en la recta numérica sería la tangente de este ángulo. ¿Se entiende? sí, Sí. que era lo Sí. que estábamos viendo la clase pasada. Que habíamos Sí, visto la es lo introducción. mismo. Por eso dije que al comienzo vamos a hacer un repaso de las funciones trigonométricas. ¿Hay alguna duda sobre esto? Profe, por ejemplo, yo cuando trabajaba con este tipo para sacar la tangente para sacar el ángulo con la tangente, podía cometer errores porque, como vemos ahí, por ejemplo, si tenemos un ángulo en 120 grados,
hay un ángulo negativo que va a tener la misma tangente. Y por eso a veces la calculadora te da un ángulo negativo o te da un ángulo positivo, pero vos necesitas transformar ese ángulo para que te dé realmente el ángulo correcto, digamos, en el que esté en el cuadrante indicado. Por eso es que en la interpretación de esta circunferencia trigonométrica y las funciones, si yo hablo de seno, yo sé que el seno de un cualquier ángulo es la ordenada sobre el eje y es el punto o el valor numérico en esa recta, en el eje de las y. El coseno en el eje de las x. Y la tangente se da sobre una recta que tiene valores positivos, valores negativos. Si yo quiero saber, por ejemplo, hacemos otro caso, si ahora el ángulo es este, ¿sí? Otro ángulo, supongamos que este ángulo que está acá, que de haber recorrido todo ese arco hasta llegar a este punto, tengo este ángulo que le llamemos phi, ¿sí? Y bueno, la tangente, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué? Porque la Porque proyección está en el tercer cuadrante. Tiene que hacer una continuación hasta la tangente y quedaría positivo. Claro, pero si yo busco la prolongación hacia este lado, no voy a encontrar la recta tangente. Lo prolongo hacia este punto. Ah, miren qué coincidencia. Este ángulo phi y el ángulo tita y el ángulo phi van a tener ¿qué? La misma tangente. Y por sí, eso hay que porque, sumar 180. a ver, ¿por qué? Porque este ángulo tita y este ángulo phi forman un ángulo de ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. ¿Y cómo se llaman los ángulos que sumados dan 180 grados? Suplemento. ¿Complementario o Sí, suplementario? suplementario. Los Ahí está. complementarios son los que suman 90. Pero ustedes, para estar seguros, no deben olvidar este gráfico. Este punto representa el seno, este el coseno, y la prolongación a la recta tangente indica el valor numérico sobre esta recta con su signo, porque la recta tangente también es positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Con esto no les debe quedar duda de qué valores deben tener las funciones. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ¿podemos borrar toda esta parte? Sí. Yo estoy copiando aún. Bueno. ¿Hay alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda al respecto? De momento no. ¿Algo que quieran repasar? Estas son las Profe, cosas. en Sí. trabajo práctico, yo expresé algunos ángulos, o sea, negativos. No sé si hay algún inconveniente con eso. No sé, el O sea, trabajo, Yo también. el trabajo práctico, ¿a quién se refiere? Los ejercicios que están en los gráficos. Claro, porque hay algunos ángulos que van al cuarto cuadrante, entonces Claro. en vez de dar toda la vuelta, directamente es hacemos más un ángulo cómodo negativo para mí más que pequeño. negativo. Sí. O sea, Bien. a ver, este punto que está acá, ¿qué está representando? El coseno de este ángulo. ¿Sí? Pero si yo parto de acá y doy toda esta vuelta, ¿está bien? Hasta Sí. llegar, pues, supongamos que yo tomo un ángulo así, ¿está bien? Y que prolongue este punto hasta acá, ¿sí? Este valor del coseno va a ser para este ángulo y para un ángulo que tome medido desde acá hasta acá. O sea, van a compartir o van a tener el mismo valor
del coseno un ángulo que tenga esta dimensión, como la que está en azul, o aquella que mida hasta este punto, que estoy en el cuarto cuadrante. O sea que tendrías que tener un valor mayor a ¿cuánto? 190, 180, 270, supongamos que acá sea 120. No. Si esto es 90, esto es 180, esto es 270, acá le tenemos que sumar una fracción, ¿sí? Para poder Sí. llegar a que sean 300 grados, supongamos. 300, 320 Sí, grados más o sí. menos. Claro, 320 grados. Si esto es 90, 45 más 270, 310, 315 grados. Si suponemos que esto está a la mitad de los, ¿no? Que sean 45 grados. ¿Sí? O sea que el coseno de este ángulo de 45 es igual al coseno de, ¿cuánto hay acá? De menos 45. ¿Se entiende? Sí. Sí. O Sí. de 300, o de 300 Solo que es negativo uno y otro. claro. Bueno. ¿Ya terminaron de copiar? Ya, Sí, profe. ingeniero, ya terminé de copiar. Bueno. Estos que le puse acá en rojo son con lo que nos vamos a trabajar en estos gráficos, porque fíjense, ¿qué es lo que es I1 acá? ¿Qué es I1? La componente, la coordenada cartesiana I. No hablemos de componentes, no Sí. mezclemos las cosas. ¿Qué es I1? La coordenada Para cartesiana. la coordenada de este punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que es X1? La coordenada de este punto. Acá estamos fijando la posición de un punto en el plano, como también lo podría haber hecho extensivo al espacio con ultracoordenada Z. Vamos a trabajar en el plano y para identificar la posición de un objeto, ¿sí? Decimos este punto tiene coordenadas X1 y 1. Bien, ¿de qué otra manera podemos identificar la posición de un objeto en el plano? Bueno, este mismo punto, si yo a ese punto lo uno con el origen, determino un vector, ¿sí? Un vector que forma un ángulo con el eje X. Bueno, en este sistema de coordenadas cartesianas voy a representar los vectores unitarios que se denominan I y J. ¿Qué es un vector unitario? Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Este vector tiene módulo 1, dirección, el eje de las X, el sentido positivo, porque estoy en el eje de las X positivas, y este positivo. Con igual criterio, J es un vector unitario, tiene módulo 1, dirección del eje Y y el sentido dado por la flechita hacia las Y positivas. Entonces, nuestra inquietud, vamos a borrar acá para poder ir escribiendo, es, ahora sabemos que esa posición que hemos dado a través de unas coordenadas de un punto, también podemos hacerlo de otra manera. Bueno, ¿de qué otra manera? Y la acabamos de representar. Hemos dicho, este vector que se ha formado por la unión del origen de coordenadas cartesianas hacia el punto, forma un ángulo con el eje de las X. Entonces, como nosotros ya hemos trabajado con vectores, podemos decir que este vector A es la resultante de la suma de dos vectores. Bueno, pero ¿cuáles serían esos vectores? Y bueno, un vector
sería el que está en el eje X y otro vector el que está acá. Si yo hiciese la composición, como ustedes han aprendido por el método del paralelogramo o la poligonal, encontrarían que este vector que estoy poniendo acá y este que está acá sería la suma de esos vectores. Bueno, pero X1, alguien me podría decir, X1 no es un vector. No, exactamente. X1 es un valor numérico, es un número. Pero si yo lo acompaño del vector unitario Y, diría que X1 por Y, ahora sí es un vector. Y puedo decir que esta sea igual a la componente X1, pero como vector. Si este punto I1 es un valor numérico, yo digo I1 multiplicado por J sería I1, pero como vector. Entonces, ahora yo digo A es la suma de dos vectores. ¿Cuáles? X1 e Y1. O sea, el vector A lo puedo escribir como la suma de X1 más Y1. Bueno, pero reemplacemos qué es lo que es X1 y qué es Y1. A va a ser igual a X1 por Y más Y sub 1 por J. Estos son los vectores unitarios. ¿Y esto que está acá qué son? Son Las componentes. las componentes. ¿Sí? El valor. Pero en realidad X1 e Y1 son ¿qué? Son vectores. Suma de vectores, un vector. ¿Sí? Las componentes del vector A son X1 y Y1. ¿Qué es X1? Bueno, como hemos visto en la circunferencia trigonométrica, X1 representa ¿qué? El El módulo coseno. del vector por el seno del ángulo. Perdón, no escuché. X1 para escribirlo. Representa el X, módulo del vector por el coseno. O sea, el radio por el coseno. vamos a ocupar lo que vimos anteriormente. X1, ¿qué es lo que es? Es el coseno. ¿Sí? Sí. La componente, este es el coseno. Entonces, ¿cómo tengo que expresar el valor de X1? Bueno, tengo que expresar el valor sería el radio vector, en este caso sería A, pero acá el vector A, este es el vector A, tiene un módulo, entonces voy a poner el módulo del vector A, ¿por quién? Por el coseno del ángulo. Y 1, de igual manera, será el módulo de A por el seno del ángulo. Bueno, pero ¿y cómo encuentro el módulo de A? ¿A qué es igual el módulo de A? Acá puedo aplicar Pitágoras. Sí. El módulo de A es la raíz cuadrada ¿de quién? De componente en X al cuadrado y X1 componente al cuadrado, o sea, más Y1 al cuadrado. más Y1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero me falta determinar el ángulo θ. Bueno, θ ya habíamos visto, o la tangente de θ es ¿quién? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Habíamos escrito con la fórmula anterior que es I1 sobre X1. Sí. De acá que θ es tangente a la menos, no sé cómo están acostumbrados, tangente a la menos 1 o el arco tangente. Arco tangente. Arco tangente de I1 sobre X1. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe, pero por ejemplo, en el punto 3 del trabajo práctico ya te daban
las coordenadas de los vectores, ¿no? Entonces no, Sí. o sea, no tenía sentido calcular el módulo y después calcular el ángulo y sacar de vuelta las componentes. Yo, por ejemplo, directamente las coordenadas las puse como componentes. ¿Está Porque, bien? Lo importante es que ustedes, a través de estas definiciones, puedan resolver los ejercicios después de que los han hecho en forma gráfica, que puedan corroborarlos, perdón, en forma analítica. No importa si están en una gráfica donde ustedes, o si tienen ya algunos datos en buena hora. Lo importante es que ustedes practiquen con la utilización de las funciones seno, coseno, tangente para poder escribir un vector. Esta es la escritura de un vector en función de sus componentes. Esto, porque si no, cuando empezamos a cursar el primer año y tenemos que expresar un vector y empiezan a preguntar qué es Y, qué es J, cómo se escribe un vector en función de las componentes. Entonces, si yo tengo ahora un ejercicio donde me dan este vector A y este vector B, y tengo que sumarlo. Y bueno, a mí me han enseñado el método, pongo un punto donde lo elijo, traslado una paralela, represento el vector A por este extremo o bien por el mismo punto, si lo hacemos por el método del paralelogramo, una paralela B, dibujo el vector B, acá se supone que voy a trazar paralelas y voy a encontrar el vector C, perdón, así, el vector C. Y C es el vector A más B. Bueno, y C en función de sus componentes será C1 en la dirección Y más C2 en la dirección J. Bueno, cómo represento en mi dibujo el vector A más el vector B? ¿Cómo voy a sumar? Y bueno, C1 será la componente A, le llamemos A en X1 más BX más BX1. C2 será la componente A sub I1 más B sub I1. Y ahí sumo y voy a obtener la suma de las componentes. Esta será la componente de CX1 y esta será C sub I1 y este será el vector C. Bueno, esto si no lo practican, si no suman vectores en función de sus componentes y sepan expresarlo al vector calculando las componentes, es lo que tiene por objetivo el práctico y que es lo que les va a tocar en el parcial que vayamos a tomar en los próximos días, después de que nos pongamos de acuerdo con la fecha. ¿Se entiende? Todo esto es lo que Sí. vimos en la clase anterior, es todo un repaso. Bueno, vamos a borrar si no hay dudas. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no esté claro? Vamos bien por ahora. Vamos bien. Bueno, me alegro. Con esto terminamos no solo la unidad 2, sino que hemos repetido todos los conceptos necesarios para poder resolver sin inconvenientes los problemas, los prácticos y todo lo que Profe, hace referencia ahora lo tengo, al álgebra de vectores que hemos visto, funciones, las sumas, restas, propiedades distributivas, propiedad conmutativa, ¿sí? Los escucho. sí. En el práctico, en el ejercicio 5, hay algunas coordenadas que no están bien indicadas y tampoco tenemos los ángulos como para sacarlas bien analíticamente. Por eso quería ver si nos puede dar un ejercicio semejante a los que dio en el ejercicio 5 como para que nos dé una idea.
Sí, en las gráficas, la idea es mostrar, ya les he dicho que en los prácticos nosotros les damos para que ustedes resuelvan y que si no está el valor exacto, usted lo hace en escala y tienen los elementos para poder resolverlo. Sí. ¿Eh? Tienen un transportador para medir un ángulo, ustedes le dan el valor del módulo. En sí lo que interesa no es que yo les diga, este vector vale 3 y tiene un ángulo de 50. Es que ustedes hagan un gráfico, sepan acotarlo, o sea, colocarle sus valores y después resolverlo gráficamente y analíticamente. Por supuesto que cuando demos un ejercicio en un parcial, no le vamos a decir, bueno, a ver, resuelva, por ejemplo, en este sistema de coordenadas cartesianas, no le vamos a decir, este es el vector A, este es el vector B y este es el vector C. No, le vamos a decir, el vector A tiene determinado módulo, tiene un ángulo, el vector B tiene un módulo, todo le vamos a dar datos, ¿sí? Es más, hasta le podemos decir hasta la escala en la que queremos que ustedes los realicen. ¿Se entiende? O sea, mientras ustedes practiquen en la resolución y sepan cómo es la metodología que hemos explicado para resolver gráficamente la suma o resta de vectores a través del método del paralelogramo y la poligonal, y después encontrar la resultante, su valor numérico, encontrando los valores, las componentes, como lo hemos expresado acá, recién en el desarrollo de suma de vectores, analíticamente, en eso va a consistir el parcial. Entonces el ejercicio del práctico tiende a eso, a que ustedes practiquen con eso. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Bueno, Profe, sí. le había preguntado por el, ¿cómo se dice? Por la página esta del, bueno, del campus, si es que hacía falta que pongamos todo el procedimiento y ese tipo de cosas. Pero no me había respondido. Y ahora quiero aprovechar para preguntarle. No, los procedimientos es la resolución del ejercicio. El tutor, cuando ustedes suman la actividad, se las va a corregir en función del procedimiento que hemos explicado en clase. Ellos van a ver que ustedes hagan bien, que esté bien aplicado el procedimiento, no la explicación verbal, escrita, perdón, de cómo han hecho o cómo han desarrollado el ejercicio. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar la unidad 3. La unidad 3 tiene por título estática. ¿Qué es lo que interpretan ustedes por estático? ¿Qué saben que es la estática en la física? ¿quieto? Fuerzas en equilibrio, profe. Da, a ver, otro. La estática no es el estudio de un momento en el que un cuerpo se encuentra en equilibrio. Claro. Es decir, nosotros a los cuerpos los tenemos sometidos a acciones, ¿sí? Y esas acciones nosotros hemos aprendido a representarlas por ejemplo, si yo digo estoy empujando la mesa, un empujón o empujo el pizarrón, estoy sometiendo a este cuerpo a una determinada acción. Y esas acciones las representamos, por ejemplo, con fuerza. Y la fuerza, perdón, y la fuerza la representamos a través de una
cantidad vectorial, ¿sí? O sea, la fuerza. La fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, si yo hago un dibujo y digo este cuerpo que está sobre esta superficie y tengo una cantidad, qué sé yo, así, vamos a poner otra así, y número F1, F2, F3, F4. A simple vista, nadie podría decir que este cuerpo va a estar en una situación de equilibrio, o sea, si va a estar detenido en esa posición o no. Va a depender de la acción que haga cada una de estas fuerzas. De hecho, si yo digo, este es el cuerpo, y yo digo, tengo aplicado este cuerpo tiene un peso, M por G, y está en equilibrio, y sí, porque vamos a ver que por este punto, acá, según una de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, a esta fuerza que es el peso y que es la única fuerza que está actuando sobre el cuerpo, le corresponde a esta acción, le corresponde una reacción. Entonces, como estas dos fuerzas son de igual magnitud y distintos sentidos, podemos decir que este cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, ahí la gravedad no influye en nada en que esté detenido o no el cuerpo. y acá estoy calculándolo, el peso es M por G, G es la gravedad. Ah, bien, bien. Entonces, estas acciones que están actuando sobre este cuerpo que tiene una determinada masa, se representan a través de una cantidad vectorial. Este vector. Este vector, para nosotros definirlos correctamente, tiene que tener que un módulo, una dirección, un sentido, ¿sí? Y luego, cuando avancemos, este es el punto de origen, el fin, pongámosle que este sea el vector A que tiene ese módulo, y con esto, que nosotros ya hemos aprendido, vamos a representar las acciones sobre los cuerpos. Y aprenderemos a poder decir si el cuerpo está en un determinado estado de equilibrio. ¿Qué significa? Bueno, que el estado de equilibrio, después lo vamos a tener que clasificar porque hay distintos estados de equilibrio. Y para ello vamos a tener que trabajar sobre los sistemas de fuerza, aprender cuáles son los sistemas de fuerza, cómo se resuelven y en particular nosotros tener bien, pero bien claro qué método tengo que aplicar para la resolución. Porque si yo les digo, a ver, acá tengo este cuerpo, ¿sí? Y está apoyado sobre esta superficie. Y tengo una fuerza F1 en esta dirección y una aplicada otra fuerza F2, bueno, ¿cuál es la resultante que actúa sobre este cuerpo de masa M? Y bueno, esta fuerza
va a tener una determinada magnitud. Si esto lo coloco en un sistema, por ejemplo, de ejes cartesianos, podré decir, va a tener un módulo, una cierta dirección, esto un módulo, una determinada dirección, un determinado ángulo, y estas fuerzas están concluyendo o confluyen en un punto de aplicación. Bueno, este sistema de fuerzas, porque ya dos fuerzas o más constituyen un sistema. ¿Qué tipo de fuerzas son estas? O si el cuerpo ahora es este, y tengo una fuerza en esta dirección, y en la misma dirección tengo otra fuerza. ¿Sí? Cuando juegan, cuando han visto o juegan ustedes donde están las personas acá, sí, todas tirando de una soga que está acá, las otras están del otro lado, y acá cuelgan algo y sobre una superficie, una jalan en este sentido y otra en otro. Bueno, este sistema de fuerzas, ¿cómo se llama? Este sistema de fuerzas, ¿cómo se llama? Este sistema de fuerzas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se identifican y cómo se resuelven para poder establecer las resultantes? Y ahora nos queda otra gráfica que sería, por ejemplo, una barra que, por ejemplo, tiene una fuerza aplicada acá y una fuerza aplicada acá. Y este sería un punto. Profe, Sí. cuando el cuerpo está en constante movimiento, ¿no? Y se aplica una fuerza, ahí el caso es completamente distinto. No, porque nosotros tenemos que identificar que las acciones que están sobre el cuerpo van a tender a, por ejemplo, a detenerlo. En este caso, esta fuerza, ¿sí? Si este cuerpo viene con una determinada velocidad por la acción de esta fuerza, esta, ¿sí? Dependiendo de su magnitud, va a tender a detenerlo o no. Va a tender a detenerlo, pero lo detiene o después lo hace circular en sentido contrario. ¿Se entiende? Sí. Claro. Eso dependería Sí, del módulo. Claro, por Profe, eso nos... Sí, ahí se presenta dos fuerzas o acá, una. Sí, dos fuerzas sí, en la misma dirección, pero con sí, sentido contrario. Acá sí, igual, dos fuerzas en la misma dirección, pero sentido contrario. sí, sí. Acá podemos... ¿Se entiende? Sí, sí, Agustín, profe. Sí, bueno, sí, cuando ustedes van a la plaza a jugar en la maroma, en la sub y baja, hay fuerza acá. Acá me siento yo, sí, 120 kilos. Y acá se sienta otro que tiene 70 kilos. ¿Sí? sí, Bueno, ¿qué pasa acá? Acá estos sistemas, este se llama sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, y este se llama sistema de fuerzas paralelos de distintos sentidos. Entonces, con lo que quiero mostrarle acá es que vamos a tener que identificar qué sistema de fuerzas tenemos para poder resolver el problema. Estos ya lo saben resolver. Esto y esto ya lo saben resolver. Lo que no saben es resolver sistemas de fuerza paralela. Entonces nos vamos a concentrar en la forma práctica, la forma
gráfica de resolución de estos ejercicios. Sistemas de fuerzas paralelas de distintos sentidos, sistemas de fuerzas paralelas de igual sentido. Porque este ya lo sé resolver, aplico método de quién. ¿Con qué represento, con qué resuelvo ese problema? No sabría responder. Para el laboratorio. A ver, si yo les hubiese dicho, a ver, resuelvan este problema. Este es el vector F1 y este es el vector F2. ¿Cómo lo resuelven? Con el método del paralelogramo. Con el método del paralelogramo o la poligonal. Con el método de la poligonal. Este lo resolvería por cualquiera de los dos métodos. Paralelogramo o poligonal. Este lo resolvería por la poligonal. Más de dos fuerzas. Este directamente sumaría, según las cantidades, vería cuál es la fuerza resultante, porque está en una misma dirección. Este también. Este directamente diría la resultante. Si esto tiene 10 gramos, diría 10 gramos por 9,8, encontraría el peso y la resultante sería, la reacción sería igual al valor del peso. Pero esto, ¿cómo lo resuelvo a esto? No lo sé, lo vamos a explicar ahora en una tarea que vamos a encaminar para poder entender cómo resolverlo en forma gráfica y a través después de lo que vamos a ver, Stevin, a través de la relación de Stevin, vamos a relacionarlo, vamos a poder resolverlo en forma analítica. Profe, si toda fuerza que choque con un cuerpo en movimiento tiende, por más mínimo que sea, a disminuir disminuir la velocidad del mismo. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. Espera, profe, espera. Listo. Ya. Vamos a hablar de una fuerza que creo que, no sé si ya en algún momento lo explicamos, pero vamos a representar, por ejemplo, vamos a hacer así, un autito. Yo no soy muy gráfico pero vamos a suponer que este vehículo se dirige en esta dirección. ¿Sí? Sí. Esta fuerza, ¿quién la provee? El vehículo. El eje motriz del auto. El sistema de rodamiento. El motor. El motor proporciona, ¿sí?, esta fuerza que la transmite a la rueda y produce el avance del vehículo. Pero esta superficie, el pavimento, tiene cierta rugosidad. Las cubiertas tienen dibujo. Le hace una resistencia. Exactamente. Entonces, siempre que hay un cuerpo que está en movimiento, existe una fuerza que se llama de fricción. ¿Sí? En el caso de un vehículo sería el aire, ¿no es cierto? Hay distintas fuerzas de fricción. Acá están representadas en una sola.
el aire, las resistencias ruedas. que hay entre el rozamiento que hay entre las cubiertas y el pavimento, ¿sí? Pero si sobre esa superficie el vehículo encuentra aceite, viene Se vuelve andando, resbaladizo. ¿qué pasa con esta fuerza de fricción? El pierde. rozamiento entre las cubiertas y el pavimento, el coeficiente de fricción o la fuerza de fricción se va a ver disminuida porque acá hay un lubricante, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos las componentes de los cuerpos para explicar lo que es la fricción, si ustedes hacen no sé si se irá a ver ahí, pero si yo tuviese un plano inclinado, ¿sí? La regla, un plano inclinado, y acá coloco el borrador así, ¿está bien? Y no se mueve, pero a medida que lo inclino, en algún momento comenzó a deslizarse, ¿no es cierto? ¿Se vio eso? Sí. Sí, Yo pongo eso provocado por la pendiente. yo tengo el borrador ahí, con la regla. Pero en algún momento lo empiezo a inclinar cada vez más y comienza a deslizar. Bueno, ¿por qué sucede eso? Eso sucede por lo siguiente: si nosotros a estas dos superficies, la regla y la superficie de la regla y el borrador, la dibujásemos y la pudiésemos estar viendo con un microscopio, veríamos lo siguiente. Supongamos que esta sería la superficie de la regla, ¿sí? O sea, Y no es completamente lisa. no es lisa, por eso tiene su rugosidad. Pero ¿qué pasa con el borrador? Y el borrador tiene, También tiene rugosidad. este es el borrador. Entonces, lo que pasa es que cuando está en una posición en la cual el cuerpo no se mueve, es porque estos puntos que están acá, hay un encastre, ¿no es cierto? Este pico... Es como si fueran un cierre, un sistema de engranaje. No, entiéndanlo así, un pico con un valle. Este es el pico y esto hay un valle. Se están encastrados. ¿Sí? Están encastrados. Pero a medida que yo inclino la regla, estos piquitos, ¿sí? Estos se van rompiendo, estos encastres. ¿Sí? Entonces... ¿Por la fuerza que le hace la gravedad? No. La acción de las dos fuerzas, entre una y otra, que es lo que se denomina el rozamiento, esto se va rompiendo, ¿sí? Y estas zonas ya no están enganchadas, no están encastradas. Entonces comienza a deslizarse. Esto se representa a través, o se hace en forma experimental, se determinan estos coeficientes, se llaman coeficientes de rozamiento. El coeficiente de rozamiento puede ser coeficiente estático o coeficiente cinético o dinámico. O sea, uno cuando está totalmente detenido y otro a través de cuando comienza el movimiento. Eso lo vamos a ver en el curso cuando avancemos en el dictado del mismo. A lo que quería referirme es que, como hicieron una pregunta, dice, siempre que tengo un cuerpo que se mueve, tengo una fuerza en sentido contrario, y si consideramos la realidad, sí.
Cualquier cuerpo que esté en movimiento va a tener una Excepto en el determinada, vacío. excepto en el vacío. Acá yo tengo un cuerpo, un péndulo, y lo saco de su posición inicial, lo traigo hasta acá, ¿sí? Y este cuerpo va a producir un movimiento de oscilación, pero cada vez va a ir disminuyendo por el rozamiento que tiene este cuerpo con el aire. Entonces ustedes dirían, pero la fricción es un problema. No siempre la fricción es un problema. En algunos casos, en el caso del motor, ustedes saben que si esta es la camisa, o para los que no entienden de mecánica, supongamos el pistón está acá y va la biela y el pistón se mueve dentro de El una, bloque motor. son De, dos piezas de, metálicas. Entonces, de- acá tiene que haber sí o sí, ¿qué? Tiene que haber un líquido que sea lubricante para disminuir la fricción. Sería un Profe, caso. en el caso del auto, por ejemplo, si no hubiera fricción por el tema del aceite, esa misma fricción que no tiene el auto hace que la rueda patine y disminuye su velocidad también, si consideramos Sí, ese caso. sí, Así que la pero fricción en este caso haría bien a la velocidad, o sea, no bien, sino que haría que la velocidad sea continua. Si no, la rueda patinaría y no podría tener una velocidad estable. O podría sí, Haría volcar el auto posible también. el movimiento, haría posible el movimiento del vehículo, porque si no quedaría en el lugar. sí, señor. Por eso es que es importante mantener los dibujos de las cubiertas en buen estado hasta el punto que marca el fabricante, que es un punto en las cubiertas viene está un testigo, se llama, que indica que cuando la banda del rodamiento llega a ese testigo, la cubierta ya no tiene la posibilidad de trabajar correctamente, o sea, evacuar líquidos y cometer el trabajo que tiene que hacer realmente la cubierta. Pero volviendo al tema de fricción, ustedes podrán decir, bueno, pero entonces la fricción eh, es algo que me molesta, y no, yo les diría, en más de un caso es necesario. Acá el vehículo, si olvidándonos del aceite, si no hubiese una determinada fricción entre la cubierta y el pavimento, el auto no podría avanzar. O imagínense lo siguiente, vamos a ver si representamos así. Si esto fuesen dos coronas, ¿sí? En donde por acá atravesamos así con una polea, ¿sí? Esto es una polea, perdón, una correa. Y esto le llamemos la polea 1 y la polea 2. Acá la polea 1 la mueve un motor y le quiero transmitir la energía de rotación de esta a esta. Y se hace a través de una correa, como pasa en el vehículo. El cigüeñal tiene una polea central y de ahí sale distribución de distintas correas, la que mueve el aire acondicionado, la que mueve el alternador, ¿sí? Y bueno, ahí por ejemplo los sistemas de polea, si nosotros tenemos, o sea, no sé cómo se llama eso, corona, dijo que se llamaba. No, yo puse esto es correa. No, Una pero correa. claro, Polea, son coronas y polea. piñones. Claro, coronas y No, piñones. En esos sistemas, mientras más grande sea uno y más chico sea el otro, uno va a hacer la fuerza, mientras que el otro va a ganar la velocidad. no, pero no estoy haciendo relación de diámetro. Estoy Si no, a la diciendo, fricción. estoy Entonces, haciendo por referencia ejemplo, a la fricción. A ver, espere. Si esto está funcionando en el auto, ¿sí? Y viene alguno y dice, yo le voy a echar un chorro de aceite acá, a esta,
a esta polea le voy a echar un chorro de aceite. ¿Qué pasa? Patinaria la correa. Patina la Ah, correa y no gira. entonces, La fricción ya no haría la fuerza. entonces es necesaria la fricción, ¿no? No es algo que sea indeseable. Ahora, Por eso si yo cuando te- se desgasta la correa de accesorio, hace ese chillido que significa que hay que Ajá. cambiarla porque está funcionando incorrectamente. Sí, pero si yo tengo este cuerpo, una superficie, y tengo un cuerpo que pesa 400 kilos, y yo lo quiero mover solo, haciendo una acción, una fuerza, me va a costar. Pero si yo este cuerpo vengo y lo monto, le pongo rodillos, seguramente esta fuerza que voy a aplicar acá va a ser mucho menor que esta, este F1 y F2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos rodillos disminuyen la fuerza de fricción en 10 veces. Mínimo. ¿Sí? Las fuerzas de fricción, acá hay fuerzas de fricción. Para allá es la fuerza de fricción. Para allá es la fuerza. Siempre las fuerzas de fricción, ¿cómo están dibujadas? Con una línea un poquito ¿En qué por encima dirección? ¿En qué dirección? Contraria al movimiento. Contraria al movimiento. Siempre las fuerzas de fricción van contrarias al movimiento. Bueno, pasemos al tema que tenemos que desarrollar. Nos queda poco tiempo. Veamos. Los sistemas de fuerza, yo lo voy a hacer en la gráfica. Hemos dicho que tenemos sistemas de fuerza paralelos. Entonces vamos a representar sobre una barra que tenemos, le podemos llamar dimensiones A y B, podemos colocar, por ejemplo, acciones o representar acciones F1, a ver si lo voy a poder medir con esto, F1 y F2, por ejemplo, de esta cantidad, independientemente de los valores que vayan a tener, vamos a aprender ahora, vamos a aprender a ubicar las resultantes. A ver, ¿qué significa? Supóngase que esto sería la tabla del sub y bajo de la maroma. Y acá, como dije, acá me siento yo que tengo más peso y acá hay otro. ¿Dónde tendría que estar el punto de equilibrio para esta barra, para que el sub y baja quede en una posición de equilibrio? ¿En el Eso centro? Tendría que La estar más parte donde tiene cerca más peso. Del, claro, cen- a la del porción más centro pesada. más del centro más a la derecha. A O ver, sea, más hacia la fuerza más pesada. El punto de equilibrio tiene que estar en el lugar donde haya más peso. O sea, tiene que estar más cerca de ese lugar Más para que haga próximo a F2. Ajá, eso. eso es un buen concepto. Claro. Y ese concepto lo vamos a tomar como algo muy bueno que han dicho y a mantenerlo ese concepto porque muchas veces resuelven el problema y resulta que equivocan
en algo, en la resolución, y les aparece, por ejemplo, que el punto de equilibrio está acá. Bueno, nunca el punto de equilibrio se va a encontrar más cerca de la fuerza de menor magnitud. Siempre el punto de equilibrio, si nosotros decimos esta barra tiene 10 metros, acá está 5, bueno, tiene que estar entre el punto medio hacia la derecha, hacia la fuerza. Tenemos que hacer como una balanza. Exactamente, pero acá lo que vamos a enseñar es cómo este sistema de fuerza se puede resolver en forma gráfica para encontrar ese punto de equilibrio. Entonces, hay una mecánica, que es la que yo pretendo que ustedes, y la que está explicada en el apunte, y que es la que deben ustedes seguir para la resolución. ¿Cómo resolvemos esto? En primera instancia, vamos a tomar la fuerza de magnitud F1 y la vamos a trasladar a la recta de acción de F2. ¿Cuál es la recta de acción? Bueno, la recta de acción de F2 y esta es la recta de acción de F1. ¿Qué son las rectas de acción? Son las rectas sobre las cuales puede desplazarse la fuerza, las acciones. Entonces yo dije, voy a trasladar la recta, la magnitud de la fuerza F1 hacia la recta de acción de F2. Entonces esta magnitud la voy a poner acá y esta la voy a dibujar con otro color. Ustedes, si no trabajan con colores, le pueden poner así, F paralela a F1. Este es F1 y le he puesto acá. ¿Estamos? Sí. Ahora, lo que debemos hacer es tomar la fuerza F2 y llevarla a la acción, a la recta de acción de F1, pero invertida. O sea, yo estoy marcando mi regla para poder. Esta sería la fuerza paralela a F2. Pero fíjense que la puse acá invertida. ¿Sí? La di vuelta. Ahí es cuando Entonces, ahí es cuando se produce la subida de la otra persona con menor peso. no, las acciones están, no es que ahí es cuando se colocan o no, las acciones están en forma permanente. Lo que a mí me interesa es saber dónde va a estar el punto de equilibrio. Bueno, lo que debemos hacer ahora es unir el extremo de F2 con el de F1, o sea, este punto ¿sí? Y bueno, donde la recta esta que cruza a la valla marca un punto, ese punto le vamos a llamar, o es un punto de equilibrio, y nos quedan determinadas en esta gráfica ciertas distancias. Esta distancia, que la vamos a llamar D1, esta distancia que está acá hacia la recta, hacia la fuerza 2, le vamos a llamar D2, y esta distancia total que es D. ¿Sí?
O sea, D es la suma de D1 más D2. La mecánica es exactamente lo mismo. Alguno podría decir, bueno, ¿por qué llevé F1 acá y después F2 acá y no hice al revés? Podría haber llevado F2 a este punto y después haber puesto acá F1 invertido acá. Les pregunto. ¿Cómo dice, profe? ¿Cómo? Digo lo siguiente. Yo expliqué como mecánica, dije, tomo la fuerza F1 y la traslado acá a la recta de acción de F2. Y la marqué. Es esta que está en rojo, ¿no es cierto? Sí, sí. Después dije, tomo F2 y la llevo a la recta de acción de F1, pero invertida. Hasta ahí es la mecánica, ¿sí? Sí. La que yo adopté. Ahora les pregunto, ¿podría haber hecho al revés? O sea, llevar F2 a la acción de F1. Y después No. llevar después Sí. llevar F1 a la recta de acción de F2, pero invertida. Sí, Ah, no, sí. Sí se o sea, puede. daría el mismo punto de equilibrio. Daría el mismo ¿Cómo? punto, sí. Daría el Sería mismo punto de equilibrio. ¿Se Pero puede? Sí. poder Yo creo, A ver, ¿qué es lo que yo opina? creo que no, profe, porque si no ya el Yo, punto de apoyo sería a para la ver, parte que tiene menos peso, ¿o no? ¿todos tienen el cuaderno de trabajo? Sí, Yo yo lo lo expliqué hice. recién, profe, y da el mismo punto. Así Sí. que A sí se ver, podría. ¿quién dijo que no? Yo lo acabo de hacer también y sí da el mismo punto. Sí se puede. ¿Pero quién dijo que no? Yo, profe. Bueno, ¿usted tiene el cuaderno, Emilio, ahí? Sí, Bueno, tome una distancia cualquiera, tome la fuerza F1 que tenga, ¿es cuadriculado su cuaderno? sí, cuadriculado. Bueno, tome una fuerza acá de cuatro cuadritos y a este póngale 6 cuadritos. Y haga Bueno. este ejercicio. Y después haga el mismo ejercicio, pero en vez de hacerlo como yo lo hice acá, ponga F2 acá y F1 acá invertida. Es decir, que de la manera que lo hagas no le podés errar. Siempre te va a dar el mismo Bueno, resultado. ahora vamos a hacerlo, lo voy a hacer con verde, espero que se note. Voy a llevar F2 acá y voy a poner acá F2, paralela F2. Ahora voy a llevar F1, lo voy a poner acá. F1, a ver cuál es. F1 lo voy a poner acá, pero invertido. Paralelo. Y ahora voy a unir el extremo de F2 con F1. ¿Por dónde pasan? ¿Dónde se corta? Se cortó en otro punto. En el mismo punto. En el mismo punto de apoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es indistinto que yo traslade primero F2 acá o F1 acá. Es indistinto. ¿Se entiende? O sea, la mecánica a seguir para encontrar el punto por donde va a estar la resultante es indistinto. ¿Y qué es la resultante? Estas dos fuerzas actúan, estas dos fuerzas están así, una acá y la otra acá. Esta es F1 y F2. ¿Cómo obtengo la resultante? Bueno, la resultante es una recta que va a pasar por este punto, va a tener esta recta de acción y va a tener un módulo, un valor que va a ser R
vector F1 más F2. Suma de magnitudes. Son vectores. Entonces, este vector que está acá es R. Si este vale 3 unidades y este vale 4 unidades, vamos a poner F1 igual 4 unidades. F2, por ejemplo, 5 unidades. R va a ser 9 unidades. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Tenemos que volver a repetirlo. Tenemos que volver a hacerlo. O sea, va a tener la misma eyecta, no la misma eyecta de acción, sino el mismo ángulo, digamos. Siempre va a ser perpendicular al, no sé si al suelo, puede decir. Si las dos fuerzas están actuando paralelas, estos son recuerdos, esto se llama sistemas de fuerzas paralelas. ¿De qué? De igual sentido, sistemas de fuerzas paralelas de igual sentido. Las dos tienen igual sentido. Entonces la resultante no puede ser una fuerza que tenga una inclinación. Tiene que ser la suma de las fuerzas. ¿Sí? Es la suma de ambas fuerzas en el punto de equilibrio. La suma de ambas fuerzas en el punto de equilibrio. Correcto. Ahora, si yo quisiera que este cuerpo, esta barra, esté en equilibrio, tendría que aplicar una fuerza en este punto de igual magnitud que la resultante, pero en sentido contrario. Entonces, esa fuerza que va a ponerlo en equilibrio al cuerpo es esta, que se llama equilibrante. La equilibrante es una fuerza de igual magnitud que la resultante, pero de sentido contrario en la misma dirección. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, veamos algo, un ejemplo gráfico. Supongamos que acá tengo un tacho, un tacho de eso, qué sé yo, de eso. ¿Pintura? Tacho grande. Entonces, acá tiene, le vamos a poner dos asas, digamos. Y tiene un peso considerable, tiene un peso, qué sé yo, que esto tenga 90 kilos, por decir algo. Y viene, lo queremos trasladar, bueno, pero solo no lo puedo trasladar, entonces viene alguno con una idea y dice, che, le crucemos a este tacho, le crucemos una barra y acá ponemos una persona, ¿sí? Y acá ponemos otra persona y que lo levanten al tacho con la barra. Entonces, este va a ser una fuerza así y este tiene que hacer una fuerza así. Y bueno, ¿y dónde lo vamos a poner al tacho? Y bueno, no, si este hace más fuerza y el tacho lo correré hacia acá. La idea es que si las dos personas queremos hacer la misma fuerza, el tacho lo pondré en el medio, ¿no es cierto? Profe, ahí no tendremos que tener en cuenta también la altura de las personas. ¿Cómo? Y ahí no tendríamos que tener en cuenta también la altura de las personas. No, es un ejemplo gráfico para que ustedes hagan lo siguiente. Es lógico que aquí no voy a poner una persona de 1,90 m y acá voy a poner un niño de 1,20 m de altura. Las alturas, si no me va a quedar inclinada la barra. Estoy suponiendo que las dos personas pueden hacer igual. Es un caso magnitud de hipotético. fuerza.
exacto, pero es lógico que si yo pongo una persona de menor altura, esta valla se va a inclinar. Estamos hablando de que la valla tiene que estar horizontal. Entonces yo les pregunto ahora, ¿este sistema que está acá es un sistema de fuerzas paralelas? Sí, es un sistema de fuerzas paralelas. ¿De igual dirección? De igual sentido, sí, las dos personas levantan o hacen fuerza para poder levantar este tacho. Entonces, ahora lo que yo lo que quiero que hagan o interpreten es lo siguiente. Si esto pesa 90 kilos y está aplicado en el centro, esta sería la resultante de dos fuerzas, ¿de cuáles? De estas. Entonces, ¿cuánto tiene que hacer cada uno de fuerza para levantar 90? Y de acuerdo a lo que hemos 45 dicho, kilos cada uno. este tiene que hacer una fuerza de 45 kilos y este también de 45 kilos. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí, ahora voy a borrar y vamos a dejar ese ejemplo de los tachos y yo les diría, bueno, a ver, hagan lo siguiente en su cuaderno. Hagan lo siguiente de acuerdo a lo que hemos explicado. A ver, esta persona va a estar haciendo esta fuerza y esta otra, la misma fuerza, los dos vectores iguales. Encuentren el punto de equilibrio y bueno, aplico el método. Ahora la fuerza en vez de ir hacia abajo, van hacia arriba. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo primero, trazo mis rectas de acción. Mis rectas de acción. Bueno, ya estoy viendo que cometí un error acá. ¿Cuál sería? ¿Y qué? ¿Que hizo las dos rectas para abajo? No, estas son las rectas de acción. Lo que ustedes tienen que hacer es ubicar este segmento o la valla esta en un lugar donde puedan trabajar. Si yo estoy en el cuaderno y este es mi tope y yo tengo que trasladar fuerza, es conveniente que me ubique un poco más abajo para el área de trabajo no me perjudique. En este caso, como las fuerzas son iguales, vamos a ver que no tenemos problemas, pero si tenemos fuerza que tenemos que trasladar de distintas magnitudes, que no nos esté chocando en el borde del cuaderno o nos falte hoja para poder representarlo. Entonces, volviendo a la mecánica, y yo voy a decir, bueno, voy a trasladar F1 ¿a dónde? A la dirección de F2. Pero como F1 tiene la misma magnitud que F2, yo la dibujo, por ejemplo acá, la traslado y sería coincidente. Esta es la paralela a F1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Llevar F2 ¿a dónde? A la recta de acción de F1, pero en sentido contrario. Esta es la paralela a F2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Unir los extremos. Unir los extremos. ¿Dónde se corta con la valla? Este punto debería ser, ¿qué punto? El centro. El centro O. Entonces, esta distancia que nosotros marcamos en la gráfica anterior, esta que era D1 y esta otra que era D2 y esta es D. D1 y D2 son iguales. D1 debería ser igual a D2. ¿Y la resultante cuál sería? La suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Bueno, en el medio. esta, perdón, lo hacemos con negro. Esta, la voy a graficar ahí. Esta sería la resultante. ¿Sí? Y esta
por ejemplo, sería La equilibrante. la equilibrante. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno. No voy a explicar el método analítico. Yo les dejo como inquietud para el próximo sábado que ustedes en su cuaderno trabajen y sobre todo que lo hagan eligiendo una escala. Por ejemplo, decir, bueno, 1 centímetro de mi dibujo van a ser 4 kilogramos fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me doy fuerzas, me doy ejercicios, donde diga, bueno, voy a colocar una valla y me digo, bueno, esto tenga, por ejemplo, 5 metros. Y coloco una fuerza así y otra así. Primero trabajen con fuerza de igual sentido. ¿Sí? Se pueden dar otra gráfica así, una fuerza así y otra así. ¿Sí? No tocamos Sí. todavía entonces la fuerza de distintos sentidos. No. Practiquen con esto. El traslado de fuerza. Si tienen un solo lápiz, no tienen colores, ocupen esta simbología. O sea, cuando yo miro el gráfico, paralela a F2. Quiere decir que F2 es esta. Pero no vengan y pongan así, porque después no saben con el mismo color todo, no saben cuál es uno y cuál es otro. Entonces yo me doy como dato la fuerza. Después si quiero trabajar con colores, trabajo. Si no, ¿qué es lo que hago? Y coloco esta nomenclatura paralela. Porque la clase que viene vamos a ver el método de resolución analítico para este sistema, que en definitiva va a ser el mismo que el que vamos a utilizar para el de fuerzas de distintos sentidos. Pero no quiero complicarles ahora con el de distintas fuerzas de distintos sentidos. Trabajen, hagan 2, 3, la cantidad de ejercicios que sean necesarias para poder entender esta metodología gráfica. Esto es gráfico. ¿Sí? Después vamos a ver cómo resolvemos la parte analítica que acabamos de decir. Por ejemplo, que el punto de equilibrio se debe encontrar siempre más cerca de la fuerza de mayor magnitud. Perfecto, así tiene que ser. Así lo vamos a demostrar. Si las dos fuerzas son iguales, el punto de equilibrio se tiene que encontrar en la mitad de la valla donde están siendo aplicadas las solicitudes, estas fuerzas. Entonces, la metodología gráfica no tiene complicaciones, sino que hay que entenderla y hacer una serie de ejercicios, los que ustedes crean conveniente, hasta que lo dominen. Después le vamos a ir agregando el tema de las escalas y la comprobación analítica. En el caso de que las dos fuerzas sean iguales, ustedes se van a dar cuenta en el cuaderno de que se va a verificar esto de la suma, de que las distancias son las mismas. Y después analíticamente también. ¿Alguna duda? Por mi parte, ninguna, ingeniero. Bueno, usted en el apunte, esto que yo describí aquí en forma gráfica, cómo se realiza la parte de resolución gráfica, está escrito textualmente y de la misma forma como yo lo he desarrollado. Pero en el apunte, previo a eso,
hay algo que indica sobre los momentos, que no quiero que entren en esa discusión, porque eso los lleva a la resolución analítica. Ustedes, si quieren ver, en el apunte hay un ejercicio así, y está explicado cómo se hace gráficamente. Eso nada más pueden ver del apunte. La parte de demostración analítica de la regla de Stebbing, no se metan en eso hasta que no lo veamos la próxima clase. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Alguna duda? De todas maneras, en la próxima clase, para poder ver la parte analítica, vamos a volver a hacer un ejercicio de estas características. Explicaremos el método analítico y pasaríamos a los sistemas de fuerzas paralelas, pero con fuerzas de distinto sentido. Entonces, al terminar la unidad, ustedes van a saber resolver sistemas de fuerza colineales, concurrentes y paralelos. ¿Cuáles son las fuerzas colineales? Las que actúan en una misma recta de acción. Estas fuerzas son colineales. Las que son concurrentes son las que, acá si tengo un cuerpo y aplico una fuerza así y otra así, se llaman concurrentes porque confluyen en un punto. ¿Sí? Esto es concurrente. Cuando algo es así, esto es divergente, ¿no? Pero esta fuerza, vistas en esta dirección, pero esta fuerza, si las traslado a sus rectas de acción, ¿sí? Han sido concurrentes en un punto. Y las fuerzas paralelas. Eso también hay un grafiquito con ejemplos. O sea, profe, toda divergente fue en algún momento concurrente, ¿no? Ah, bueno, pero hay que verlo según la aplicación, ¿sí? Si estamos analizando fuerza y las fuerzas salen del cuerpo, ¿sí? Las vamos a considerar también concurrentes. Lo que yo digo, a ver, si esto es un imán, ¿sí? Y ustedes les han enseñado a representar las líneas de campo o las líneas de fuerza, ¿sí? Se dice que del polo norte las líneas de campo van hacia el sur. Bueno, estas acá divergen, pero aquí concurren, ¿sí? Cuando van hacia un punto, ¿sí? Concurren. Cuando salen de un punto, divergen. Bueno, hagan ejercicio, resuelvan, cualquier duda consulten y el próximo sábado vamos a culminar con la parte analítica. Vamos a ver un poquito algo de momento y vamos a fijar la fecha de la evaluación de las unidades 1 y 2. Perfecto. ¿Alguna duda? Por mi parte. Los invitaba a su casa a comer. ¿Podría volver a repetir la definición de fuerza concurrente? La estoy copiando por eso. La definición. Sí. Ahora. En el apunte tienen un gráfico que hay dos personas que están tratando de mover este cuerpo. Este está tirando, atado a este cuerpo que está sobre una superficie, ¿sí? Está tirando con una fuerza F1 y tirando con una fuerza F2. ¿Estas fuerzas cómo son? Son divergentes. Concurrentes. Son concurrentes, tienen un punto de
de concurrencia. Ah, no dije nada. Bueno, acá viene acá una mamá, viene con no sé si será así, ¿no? Un barral donde apoya sus manos, porque este es un cochecito, ¿no? Quiero representar, o un carrito del supermercado. ¿Sí? La vamos a poner acá, la mamá, ¿sí? Las manitos ahí, y apoya las manitos ahí para llevar el carrito, como hacemos todos. La mamá empuja el carrito así, o el papá o nosotros mismos. ¿Cómo son estas fuerzas? Paralelo. ¿Qué más? ¿Le falta algo? Divergente, supongo, porque no concurren en un mismo punto. Usted... Paralelos en ningún sentido. Ahí está. Ustedes, cuando empujan el carrito, apoyan los brazos así, no hacen más fuerza con un brazo que otro. Lo hacen a ese movimiento de empujar con más fuerza de un lado que del otro cuando lo quieren hacer girar. Pero mientras tanto llevan la fuerza, los brazos extendidos. Entonces esto sería un sistema de fuerza paralelo, de igual dirección, de igual sentido, como estamos diciendo. ¿Se entiende? Si ustedes, si acá hay una pendiente, y dibujamos el autito ese que va acá, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Y resulta que el motor no tiene la suficiente fuerza para subir, entonces venimos y colocamos una persona acá que empuje el auto a su vez. ¿Cómo son esas fuerzas? Son en igual sentido y en la misma dirección. ¿Cómo se llama el sistema? Colineales. Este es colineal. Este sistema es colineal. Este sistema es concurrente. Y este es de fuerzas paralelas. Ya lo vamos a ver, hay un cuadrito ahí en el apunte que indica con ejemplos de estas características cómo se clasifican los sistemas de fuerza. Pero por supuesto que yo tengo que identificar el sistema de fuerza. Si no lo identifico, no voy a saber qué método aplicar. No puedo resolver analíticamente un sistema de fuerzas concurrentes con la regla de Stevin. No puedo resolver un sistema de fuerzas paralelas con el método del paralelogramo o de la poligonal. Entonces, si yo sé identificar que este es colineal, que este es concurrente y que este es de fuerzas paralelas, a cada uno de los sistemas de fuerzas que reconozco, les hablé aplicar el método de resolución, tanto gráfico como analítico, que ese es el objetivo. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Practiquen, cualquier duda consulten y nos vemos. Le digo para que se organicen para la semana que viene, el sábado que viene, hasta las 11:30 les voy a poder dar clase. Así que traten de terminar pronto con Marcela para que nosotros arranquemos en horario y podamos aprovechar 1 hora y media de la clase en vez de las 2. Porque hoy básicamente la clase es de 1 hora y media, entonces quiero empezar en horario a las 10 hasta las 11:30.
Perfecto. Bueno, y ahí vamos a fijar la fecha del parcial, del primer parcial. Está bien. Buen fin de semana, que descansen. Igualmente, Muchas ingeniero. gracias, Igualmente. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego, chicos. Adiós. Chao. Eh,